complace en presentar ya de inmediato al joven politólogo Enrique Valderrama, precandidato a la presidencia por el Partido Aprista Peruano, quien ya presentó el pasado 23 de este mes la agenda social, nada más y nada menos que en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho. Muy buenos días, Enrique Valderrama, ¿cómo estás? Bienvenido al Altavoz en Vital. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días, Rumi, muy buenos días, Aarón, encantado, como siempre, estar en Altavoz, un honor. Un día propicio justamente presentar la agenda social, un día que tiene como efeméride, es un día feriado además, el Día de la Aviación Peruana, un día donde José Abelardo Quiñones se alzó a las estrellas, ¿no?, convirtiéndose en un héroe nacional. Precisamente, ¿qué te motivó presentar esta agenda social en este día tan importante? Considero que lo más importante es poner los intereses del Perú por delante. Y evidentemente algo como lo ocurrido en esta efeméride grafica sin duda que la patria está primero. Y hoy día vemos en la política que los intereses absolutamente personales o de pequeños grupos se imponen a la agenda nacional prioritaria de las mayorías populares. Incluso también los grandes problemas que destacan algunos medios de comunicación respecto pues a problemas judiciales, fiscales de determinados políticos, son lo que se debate en la agenda. Y creo que un partido histórico como el APRA, un partido de 100 años, tiene la obligación de decirle a la población y evidentemente también a los tomadores de decisiones, a los medios de prensa, a la sociedad civil, que hay una gran agenda social que se tiene que trabajar y que hay que priorizar estos grandes temas, pero no en una discusión, digamos, estéril o frívola, sino presentando además a especialistas en cada una de las áreas. Esa fue la intención de hacerlo. Además también en San Juan de Lurigancho, que es pues el distrito más grande del Perú. Además es el distrito donde se definen las elecciones generalmente, ¿no? Para municipales, para regionales, incluso para generales, ¿no? Y está definitivamente pues azotado por el tema de la inseguridad. Y creo que es un gesto importante empezar a plantear temas fundamentales que tienen que ver con el tema de la seguridad ciudadana, pero también con otros grandes temas como la conectividad vial, la generación de empleo, y otros aspectos importantes. La presentación contó con unos 45 técnicos aproximadamente. Ese es un tema que yo te quiero indicar. No había visto hace muchísimo tiempo que en este caso un precandidato por un partido histórico justamente presente esa cantidad de técnicos para impulsar una determinada agenda, en este caso la agenda social. Estamos hablando de 45 técnicos interdisciplinarios justamente para presentar y darle solución, en todo caso propuestas de solución a los más graves problemas del país. Es la expresión de una gran corriente de renovación que aún no define su participación en la interna presidencial. No es una presentación personal mía como precandidato. No hemos definido aún si esta corriente de renovación puede entrar en grandes consensos con otras expresiones del APRA y participar dentro de una plancha o no hacerlo, o incluso participando, cuál sería el orden de los factores de determinadas personalidades o personas que pueden ser representativas de la corriente de renovación. Lo que sí tenemos absolutamente claro es que tenemos que volver al debate programático social en el país, pero esto tiene que empezar en casa. Yo lamento mucho que en los últimos años el APRA haya perdido un poco el volumen social. Creo que el último aprista que puso un tema social en la mesa fue hace ya 7 años aproximadamente, y fue Alan García con el tema de la anemia. Creo que hay que empezar a mover estos asuntos de manera potente, pero lógicamente técnicamente estudiados. Y esa ha sido la razón de la presentación del día miércoles en San Juan de Lurigancho. Importantísimo, 45 técnicos, 45 especialistas que le dan una visión diferente a la realidad del país, buscando soluciones a esos álgidos problemas que nos agobian. Uno de los temas, como lo ha señalado, es la inseguridad ciudadana. Y también, como sabes perfectamente, Hernán Garrido Leca ya se alzó en Piura, ha empezado una suerte de campaña proselitista al interior, obviamente, del Partido Aprista para ser candidato para la presidencia. Y obviamente el eje de su discurso es la inseguridad ciudadana, que coincide también con lo que tú estás planteando en el caso de San Juan de Lurigancho. Bueno, yo tengo un profundo respeto y afecto por Hernán Garrido Leca, somos grandes amigos. Creo que es una de las personas más inteligentes que definitivamente tiene el debate político actual. No hablo solamente del APRA, sino hablo en general a nivel externo, tiene grandes ideas. Yo saludo su desplazamiento, su gira, y que empiece a poner algunos temas
fundamentales en el debate, como el asunto de la inseguridad, o como también, por ejemplo, el asunto de la formalización o la normalización, que es uno de los conceptos que él maneja para el tema del emprendimiento, y evidentemente todo este Perú que no encaja dentro de los moldes que algunos consideran absolutamente necesarios. Habla justamente de la nueva normalidad, porque precisamente hay una mayor cantidad de personas que están en ese limbo, ¿no? Buscando el día a día, generando empleo, invirtiendo, incluso en situaciones de inseguridad. En eso tenemos una gran coincidencia con Hernán. Y también definitivamente en el enfoque de que, digamos, el primer anillo de pobreza puede ser definitivamente atacado por soluciones de mercado, pero la pobreza extrema definitivamente tiene que tener una acción directa del Estado. Yo saludo mucho su prédica y estoy convencido de que si la corriente de renovación decide presentar una plancha presidencial, él sería una persona con la que se podría debatir democrática y alturadamente, y creo que eso le haría mucho bien a la APRA. ¿Tú ya eres precandidato presidencial? No, justamente acabo de decir que en la presentación lo que estamos haciendo es que algunas expresiones de la corriente de renovación del partido, que tiene muchas, presente concretamente un equipo técnico, y lógicamente dentro de eso va a venir el análisis de presentar una plancha presidencial o no, y este análisis se diludizará en las siguientes semanas, y evidentemente también el orden en el cual se presentaría esta eventual o potencial plancha. Pero definitivamente lo que sí vamos a aportar al debate va a ser una agenda programática concreta, y creo que es importante señalar que esto, como tú bien mencionas, no ha sido una práctica usual, o no es una práctica usual ahora en ningún partido. Yo animo a los demás espacios dentro del APRA que están construyendo una propuesta, que también pues podamos incluso impulsar quizás un debate no solamente de voceros, sino de equipos técnicos. Pero no solamente en el APRA, sino imagínate esto, transpolarlo a los diferentes partidos políticos en el país. Que muestren a los técnicos, que muestren sus propuestas de una manera transparente, ¿no? De cara precisamente a que el público esté informado respecto a lo que los partidos políticos buscan hacer de llegar a la presidencia. Eso es importantísimo. ¿Tú crees precisamente que podrían de alguna manera los partidos políticos avanzar en esta dirección? Ojalá, porque hay algo que me preocupa muchísimo. Algunos hablan de situaciones muy potentes, ¿no? De grandes reformas y grandes cambios, pero si uno no presenta la forma de cómo las va a abordar, ni con quiénes, ¿no? Y con quiénes, lógicamente eso puede ser demagogia total. Nosotros tenemos, lógicamente, algunos temas bastante disruptivos en la propuesta. Cosas, por ejemplo, que tienen que ver con un programa nacional potente de crédito popular que se va a basar en garantías del BCR y que va a tener, lógicamente, el objetivo de abaratar en parte el costo del crédito financiero, que es uno de los grandes temas. Vamos a conversar sobre ello luego de la pausa. ¿Qué te parece? Perfecto, encantado. Estamos con Enrique Valderrama, politólogo, precandidato a la presidencia por el partido Aprisa, pero ya le estoy lanzando, creo yo, me estoy adelantando, sin embargo, ahí dice, vamos en esa dirección. Vamos a regresar en breve, estamos en Altavoz en Vital. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM. La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú.
7:17 del mes 7, estamos en Altavoz, estamos en Vital 91.1 FM de Tuyal y también estamos en televisión a través de Movistar Televisión justamente y Tribu Televisión. Estamos con Enrique Valderrama, politólogo, impulsor de la corriente de renovación en el partido aprista peruano. Estuvimos hablando hace un momento de una situación complicada en el país, como sabemos, el tema de la inseguridad, lo dijiste, y el tema de la salud. ¿Cómo avanzar, por ejemplo, en el tema de la salud en el país cuando obviamente hay crisis por medicamentos, cuando en los hospitales no hay tomógrafos o están malogrados, adrede posiblemente malogrados, no hay equipos de rayos X o están malogrados? El país, los peruanos, las peruanas demandan una atención adecuada en los centros de salud del país. ¿Cómo avanzar en el tema de la seguridad ciudadana si el señor Santibáñez, por ejemplo, parece que es el PCM en la sombra después de haber hecho una desastrosa gestión en el Ministerio del Interior? Eso también hay que decirlo. Con un abultadísimo presupuesto, además. Absolutamente. Hay algo que quiero decir respecto a la corriente de la renovación y el esquema programático. Fundamentalmente nosotros vamos a tocar tres grandes dimensiones. La primera va a tener que ver con la seguridad ciudadana, la segunda con la generación de empleo y la tercera con los aspectos de la justicia social. Esos son los tres grandes ejes de la propuesta. En el asunto de la generación de empleo hay que decir que nosotros proyectamos la posibilidad de generar en el Perú 3 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años. Y en el esquema de la justicia social, lógicamente, lo dividimos en dos, en los aspectos de defensa, digamos, del ciudadano frente al abuso o posición de dominio de determinados oligopolios, monopsonios en el país, una realidad que existe, que la izquierda marxista radical también denuncia, pero digamos, las soluciones que proponen pues no son técnicamente estudiadas a diferencia nuestra. Y en la otra dimensión, lógicamente, los grandes temas de la salud pública, de evidentemente la educación pública también. Respecto al tema de la inseguridad, lógicamente creemos en 4 grandes decisiones. 3 de ellas son reformas. Reforma de la policía, reforma del INPE, reforma del sistema de justicia y un cambio de enfoque en el tema de las fronteras en el país. La policía pretendemos nosotros que pase de 130.000 a 250.000. Creemos en la creación de un grupo especial de inteligencia. Creemos en la reforma de la policía, trayendo para asesorarnos a las mejores policías del mundo. Creemos en la construcción de 12 a 24 megapenales en el país, en una primera etapa de administración privada. Y lógicamente creemos también que tenemos que descansar aún más en las Fuerzas Armadas, potenciándolas para poder cuidar mejor las fronteras, darle el marco normativo para ello y pasar lógicamente de 30.000 soldados en el caso del ejército a 50.000, además reivindicando un tema que es absolutamente injusto. La propina que reciben hasta ahora es de 260 soles, más o menos. Sí, pues no puede ser esto. Yo creo que es una injusticia. Claro. El Congreso en el 2011 tenía 350 millones y hoy 1.400 millones. Evidentemente planteamos también una política, digamos, paralelamente a esto, de algunos gestos concretos. Uno de ellos es la austeridad en el gasto público. Si nosotros reducimos el presupuesto del Parlamento a la mitad, tendremos en 5 años 3.500 millones de soles para poder invertir socialmente. Y vas a reducir ministerios también. Yo creo que hay que entrar al gran debate sin tocar, y lo pongo por delante, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente y lógicamente también el Ministerio de la Mujer. Creo que podríamos pasar de 19 sectores tranquilamente a 12 o a 14. Sí podríamos hacer, digamos, una reforma de esa naturaleza. Pero una reforma que me parece aún más importante y fundamental que esa es la siguiente. Yo creo que el APRA tiene públicamente que plantear el gran debate de la descentralización en el país. Dicho sea de paso, significa, desde este punto de vista, el debate sobre el balance y liquidación de la departamentalización de Toledo. Que para todo efecto práctico creo que fracasó tremendamente y ha creado parte de los grandes monstruos que hemos tenido en la política nacional, el señor Álvarez, por ejemplo, el señor Vizcarra, entre otros. Yo creo que ese esquema tiene que revisarse y tiene que ponerse en el debate central. Macrorregiones. Yo creo en las macrorregiones, sin duda. Sí. Un tema importante que lo señalaste también es el tema de los monopolios en el sector financiero, por ejemplo. ¿No es posible que nos cobren muchísimo por un crédito? Es decir, nos cobren muchísima tasa de interés y nos paguen muy poquito cuando ahorramos en los bancos. Esto es realmente injusto. ¿Cuál es la visión de esta agenda social que lideras en el APRA para de alguna manera revertir, poder acercar el crédito a la gente que lo necesite, con ello impulsar empresa, con ello impulsar empleo? Primero hay que señalar algo. Hay algunos que son, digamos, liberales o neoliberales incluso,
y se fijan mucho en algunas políticas, sobre todo en tema de libertades públicas, etcétera, de los Estados Unidos, que definitivamente en alguna dimensión es sin duda destacable. Pero olvidan que en el debate fundacional de lo que es hoy pues la democracia norteamericana, no solamente estaba el debate de las libertades políticas, sino estaba también contra la tiranía, digamos, de los dictadores, pero también contra la tiranía de los monopolios. Es decir, toda la regulación o la inspiración de la revolución, de la regulación antimonopolio viene justamente de los Estados Unidos. Hace muchísimo tiempo atrás. Claro, exactamente, leyes antitrust. Por eso considero importante y fundamental decir que hay algunas cuestiones que se tienen definitivamente en el país que revisar. El tema del costo del crédito financiero, yo creo que puede tener impulso de soluciones de mercado, lógicamente. Creo que hay aquí 4 bancos que controlan casi el 80% de la oferta financiera en el país. Uh-huh. Pero además y fundamentalmente, creo que si nosotros impulsamos un gran programa nacional de crédito popular con garantías del Tesoro y del BCR o del BCR, por alrededor de 5.000 millones de dólares, es decir, más de 15.000 millones de soles aproximadamente, para colocar a través de la banca privada, a un interés lógicamente menor, ya que tendrías pues una oferta importante, para ser aplicado para pequeños productores del campo, para MIPES, para pescadores artesanales y para esquemas populares de construcción. Yo creo que podríamos avanzar de una manera muy importante en ese tema. Estamos hablando de empresas populares, además, que salen del pueblo y buscan darle empleo al pueblo. ¿Por qué el Estado tuvo que dar grandes avales y grandes garantías para las grandes empresas a través del Reactiva? Uh-huh. Que es exactamente lo que estoy planteando, solamente que en el enfoque popular. Y tú sabes, Rumi, Aarón, que se ha estudiado el asunto del crédito, y evidentemente los mejores pagadores, curiosamente, son los pequeños. Por cierto. Exactamente. El tema de la corrupción. Recientemente hemos hablado de un ex viceministro aprista, se ha fugado, ha tenido una sanción del Poder Judicial. ¿Cómo atacar de alguna manera desde adentro del APRA, digamos, estos signos de presunta corrupción que existen y que podrían existir? Yo creo que hay que definitivamente impulsar un debate para poder ser sumamente duros alrededor del asunto de la corrupción. Creo que hace falta potenciarlo. Me parece que lógicamente dentro del gran esquema de la corrupción que ha ocurrido en los últimos años tiene que dejarnos algunas lecciones. Y hoy día este asunto de la corrupción más urgentemente se está expresando en el tema de la inseguridad. Es decir, gente, vamos a poner ejemplos claros, sin herir ninguna sensibilidad. Yo respeto mucho al pueblo uniformado, que le llame el APRA. Lo respetamos siempre mucho, hemos tenido una muy buena relación con la policía. Hoy día vemos bandas enteras constituidas por policías. Vemos que hay algunas zonas del país que están declaradas en emergencia bajo control militar, donde supuestamente la producción de la droga tiene que ir disminuyendo y no disminuye. Vemos obviamente no podemos generalizar a la policía, que hace una gran labor. Lógicamente. Sin embargo, digamos, hay que atacar a ese sector minúsculo que se infiltra en la policía y hace lo que le da la gana. Yo digo abiertamente que lo que hay es una guerra de poder en el Ministerio Público que me parece sumamente innoble, y yo diría que, digamos, podríamos tener derivadas de corrupción grande alrededor de esta pugna. Vemos en el Poder Judicial también algunos desórdenes o incluso algunas sentencias extrañas que no se podrían explicar si no fuera por una motivación económica. Por lo tanto, el APRA va a plantear en el debate público, la corriente de la renovación, que a todo juez, policía, fiscal o militar que se coluda con organizaciones criminales, hay que cambiar la normativa para que merezcan cadena perpetua. Ajá. Y en una cárcel común. En una cárcel común, claro. Yo no creo, sinceramente, que podemos decirle al pueblo, vamos a salirnos del sistema interamericano de justicia, vamos a aplicar la pena de muerte, tal. Es un debate que yo estoy dispuesto a impulsarlo. Demandaría además muchísimo tiempo. Que demandaría muchísimos años, y la gente quiere soluciones y gestos contundentes ya. Lo que estoy planteando no requiere este tipo de reformas. Lo podemos implementar, digamos, rápidamente una vez que esperemos que el APRA llegue al poder con los votos del pueblo. El hambre en el Perú, hay hambre. Como sabe, la pobreza creció debido a la pandemia y también por inacción del gobierno, decisiones desacertadas que obviamente ha implicado que mucha gente en el país todavía siga con hambre. Respecto a ello, ¿ustedes qué plantean? Bueno, nosotros estamos planteando dentro del programa de la Agenda Social un gran programa nacional de alimentación popular que además impacte sobre la producción agraria también y la pesca artesanal, porque lógicamente estamos pensando en buscar en grandes mercados externos,
pero creo que hay que impulsar el mercado interno también. Nosotros planteamos un programa de alimentación popular cuyos proveedores sean pescadores artesanales y lógicamente pequeños productores del campo, pero un programa bien estructurado que presentaremos pronto, pues obviamente Caliwarma y Huasimicuna ahora están manchados por la corrupción. Una última pregunta, y es que los obreros de construcción civil van a acceder a salud con 2 meses de aporte. Es una decisión tomada por el Congreso, al menos hicieron una. En buena hora por los trabajadores de este importantísimo sector construcción civil. ¿Cuál es la agenda del APRA respecto a los trabajadores de construcción civil? Yo creo que 2 cosas fundamentales. Primero, decir que nosotros vamos a generar empleo en el país, 3 millones de puestos de trabajo, pero no vamos a entrar a la flexibilización de la legislación laboral de ninguna manera. Okay. Creemos en la posibilidad de impulsar trabajo sin recortar derechos a los trabajadores. Y evidentemente en el tema de la construcción, además de impulsar los grandes proyectos, etcétera, vamos a plantear, el APRA va a plantear que puede generar la posibilidad de construir 400.000 viviendas sociales en el país, lo cual estoy seguro que impulsará también el empleo de este importante sector, a quienes saludo y me parece correcto, por lo menos hicieron una, como dices, lo que ha hecho el Congreso. Muchísimas gracias, Enrique, por estar en Altavoz, en tu despedida de las audiencias. Bueno, un saludo a la inmensa audiencia de Altavoz y sobre todo a mis queridos compañeros del partido. Trabajemos juntos por el relanzamiento de la gran obra de Ella de la Torre. Muchísimas gracias. Estuvimos con Enrique Valderrama, politólogo, impulsor de la corriente de renovación en el Partido Aprista Peruano y precandidato también a la presidencia por esta organización histórica.